Libro de los Salmos, capítulo 83, versículo 1. ¿Ustedes alcanzan a leer allá? ¿Cómo dice? Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Para el hombre de Dios es importante cuando Dios habla, y es motivo de preocupación cuando Él calla, cuando da la impresión de estar quieto, cuando nos parece que Él no está actuando. Es una reacción lógica, natural, de aquel que está acostumbrado a oírle, o de aquel que está acostumbrado a verle actuar. Sin embargo, es tan importante lo uno como lo otro. Es decir, es tan importante cuando Dios habla como cuando Dios calla. Hemos quizás, hermanos, minimizado o subvalorado los momentos que Él calla. Pero hay que reconocer, tenemos que reconocer, que cuando Él lo hace, Él tiene un propósito. La vida de Moisés está enmarcada por tres etapas que las determina la Escritura. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 7, en ese sermón de Esteban, el versículo 23 dice respecto de Moisés que cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Ustedes conocen el relato, pero el texto continúa diciendo en el versículo 30 que pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Es decir, la primera etapa de Moisés está determinada a sus 40 años y la segunda etapa está determinada a los 80 años. Pero el versículo 36 de ese capítulo 7 dice: Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. 3 etapas de 40 años. Y yo pienso que Moisés estaba pensando que ya él tenía que terminar sus días apacentando ovejas. Pero no fue así. La Biblia dice que el Señor se le apareció en medio de una zarza que no se consumía. Y yo me pregunto esta mañana, ¿por qué esos 40 años? ¿Por qué Dios no lo llamó estando más joven? Porque déjeme decirle que un hombre de 80 años ya está muy avanzado en edad. Pero era que Dios tenía un propósito.
Ese era un tiempo de formación para el hombre de Dios, un tiempo de preparación, un tiempo de gestación. ¿Estamos de acuerdo en decir que el Señor forma a sus hombres? ¿Estamos de acuerdo en decir que el Señor prepara a sus hombres? Pues permítame decir que este evento es uno de los medios que Dios usa, porque Él aquí tiene a su pueblo. El silencio en la vida de Moisés para formación. Israel como nación vivió 70 años de cautiverio. En Jeremías capítulo 29 dice la Biblia, en el versículo 10, porque así dijo Jehová. Se está citando una carta que Jeremías ha enviado a los que han sido deportados, corrigiendo las palabras de otros profetas que decían que el cautiverio iba a ser más corto. Por eso el versículo 9 dice: falsamente os profetizan ellos en mi nombre, yo no los envié, ha dicho Jehová. Y añade: porque así dijo, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. ¿Sabe que me llama la atención, hermanos, que no eran 69 ni 68, ni como decían los profetas, eran 70 años? ¿Y por qué 70? Porque así lo había determinado el Señor. 70 años. Y por eso es que Daniel dice que cuando leyó en los rollos que se habían cumplido los 70 años, él entró en oración. Daniel capítulo 9. Pero nos surge de nuevo la pregunta, amados jóvenes, ¿por qué 70 años? Pues era un tiempo de disciplina, un tiempo de silencio que ellos tuvieron que vivir, sin templo, sin culto, sin adoración, sin los cantores, sin... Usted se imagina lo que es 70 años así. Eso es una sequía, ¿verdad? Pero fueron 70 años. La vida de Sansón nos la describe el libro de los Jueces. Y justamente en el capítulo 16 de ese libro nos encontramos con un relato bien interesante. ¿Quién no ha leído la vida de Sansón? Todos, ¿no? Pero me llama la atención el momento en que él le descubre a Dalila su secreto. Porque el texto bíblico en ese libro de Jueces, en el capítulo 16 y versículo 19, dice que ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre, quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Cuando Sansón despertó de su sueño, él se dijo a sí mismo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Sin embargo, la Biblia tiene una apreciación adicional ahí, dice: pero él no sabía. ¿Qué era lo que Sansón no sabía? Que Jehová ya se había apartado
Y el que era fuerte, ahora está sin fuerzas. 20 años. 20 años. ¿Por qué este silencio? Porque este hombre de Dios lo mató, puedo decir así, la autoconfianza. Él dijo: esta vez saldré como las otras. Confianza en sí mismo. Se apoyó en las bendiciones pasadas. Se apoyó en su trayectoria. Se apoyó, en sus éxitos, en su experiencia. Mira las bendiciones. Y es que a veces nosotros miramos las bendiciones y nos olvidamos de mirar al Dios de las bendiciones. Porque es que teniendo al Dios de las bendiciones es la única manera que tenemos bendición. No te enamores de la bendición, enamórate del dueño de la bendición. Y el dueño de la bendición se llama Jesucristo. Asaf, descendiente de Gerson, hijo de Leví, y como hijo de Leví, ministro del santuario. Asaf escribe el Salmo 73. Y ese salmo él viene elocuente cuando dice, uno de los principales cantores que había sido designado por David como director del coro y director del coro del culto. Él dice: casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. ¿Y cuál fue la razón? Porque tuve envidia de los arrogantes. Ese hombre entró en una aflicción, en una lucha. Dice que él vio la prosperidad de los impíos. Y dice que en su corazón sentía punzadas. Pero él, ese tiempo tan difícil, un día lo pudo superar. O Dios le permitió que lo superara. Porque si podemos superar los momentos de crisis, es porque hay uno que nos ayuda. Yo pregunto: ¿a cuántos jóvenes el Señor ha ayudado? Me gustó ese amén, porque ese amén es para la gloria de Cristo. Ese amén es para reconocer al que nos ha sostenido hasta hoy. Ese amén es para exaltar al que es dueño de nuestra vida. Y yo me pregunto, jóvenes, ¿cómo terminó ese silencio para Asaf? Terminó cuando él entró al santuario de Dios. Cuando él entró al santuario de Dios, dice que vio y comprendió el fin de ellos. Por eso él más adelante dice una frase que es de esas frases que se han perpetuado en el tiempo y que hoy podemos nosotros también citar y hacerla propia. ¿A quién tengo yo? No seré yo, porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. En otras palabras, él le estaba pidiendo era una señal para confirmar la declaración del ángel. Pero el ángel le dice: yo soy Gabriel, el que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo
y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Aquí hay un hombre mudo que no puede hablar. ¿Y cuál es la razón de este silencio? La razón de este silencio es la incredulidad del hombre de Dios. ¿Y qué pudiéramos decir de ese silencio intertestamentario? Fueron 400 años, así se llama esa etapa, el silencio intertestamentario. Callaron la voz de los profetas, cesó la palabra inspirada, hubo tiempo de formalidad religiosa. Y si le damos crédito a los que han hecho la cronología bíblica, han pasado 4000 años desde la caída de Adán. Mucho tiempo, 4000 años. Mucho tiempo, 400 años. Pero qué bueno es saber que la voz de un ángel prorrumpió en medio del escenario humano. Y en Mateo capítulo 1 y el versículo 20 le habla a un varón llamado José, que quiere dejar a su mujer porque ha quedado encinta y no quiere avergonzarla públicamente. El ángel le habla a José y le dice: José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto, dice el texto bíblico, en cumplimiento de lo dicho por el profeta cuando escribió: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El ángel le habla a José, pero el ángel también le habla a María. En Lucas capítulo 1 dice la escritura que el ángel entró donde estaba ella y le dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Ella se turbó y ya ustedes saben la reacción de ella, pero el ángel le dice: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y dará a luz. Pero la voz del ángel, repito, prorrumpió y dijo: no teman, porque aquí les doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Juan el Bautista se une a las voces, y cuando ve venir al Señor en su ministerio, él coloca su dedo delante de él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan, no el Bautista, sino el apóstol,
se une a esas voces y él, en un mensaje que se va hasta el principio, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino para testimonio, para que diese de verdad Dios manifestado en carne. Ahora él es el que predica: el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Ahora él es el que enseña. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, sanando, predicando y enseñando el evangelio del reino. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Y dijo: a la verdad la mies es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y en respuesta a esa oración llamó a sus 12 discípulos. Ahora es Jesús, ahora es Jesús el que predica, el que enseña, el que sana. Pero ahora vuelve a callar. Cayó ante Caifás, guardó silencio. Mateo capítulo 26 y el versículo 62 dice: y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús, dice el texto bíblico, callaba. Cayó y guardó silencio ante Poncio Pilato. En el capítulo 27 de Mateo, en el versículo 13 dice: Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra. Cayó ante los soldados, guardó silencio. El versículo 27 dice que entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y pusieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Pero Jesús no pronunció palabra. En el versículo 41 de Mateo 27 dice: de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Pero Jesús no pronunció palabra. Se cumple la escritura en Isaías 53, cuando dice el texto bíblico: angustiado él y afligido, no abrió su boca, y como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Jesús guarda silencio. Ahora Jesús es sepultado
y hay un silencio de 3 días. Los principales sacerdotes van a reunirse con los fariseos, y en Mateo capítulo 27 dice el versículo 62 de la siguiente manera: que después que ellos se reunieron, hicieron una confabulación, acordándose de las palabras que él había dicho, que en 3 días iba a resucitar, y mandaron a la guardia para guardar el sepulcro hasta el 3er día, porque pensaban que sus discípulos lo iban a venir y a hurtar el cuerpo de noche, y después iban a decir, según ellos, al pueblo: resucitó entre los muertos. Y la conclusión que saca: ¿será este error postrero peor que el primero? Mientras él está en la tumba, sus seguidores van a Emaús, y parece como que la muerte ha ganado la batalla. Pareciese como si el enemigo Satanás hubiera cumplido con sus proyectos y propósitos, porque ustedes recuerdan que justamente él utilizó a Atalía en el Antiguo Testamento para tratar de eliminar el linaje real. A Joás lo tuvieron que esconder en el templo, y fue justamente Joiada quien le salvaguardó de la muerte. Pero detrás de todo esto estaba el Señor, porque el linaje mesiánico, el linaje real, tenía que permanecer. Y a pesar de que Herodes, también usado por el enemigo, asesinó a todos los niños menores de 2 años con el propósito de matar al que los sabios de Oriente llamaban el rey de los judíos. Y parece como que ellos han obtenido la victoria y han cumplido su propósito. Pero al 3er día se rompe el silencio. Y cuando las mujeres van al sepulcro, se encontraron con 2 varones con vestiduras resplandecientes. Las mujeres tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra. Y los seres angelicales, los varones con vestiduras resplandecientes, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Se ha roto el silencio. Ahora tenemos un mensaje para predicar. Porque no tenemos otro mensaje. El único mensaje que tiene poder del cielo,
poder divino, poder transformador, poder vivificador. El único mensaje que tiene poder es la palabra de la cruz. ¿Y cómo es que dice el apóstol Pablo que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden? Pero para nosotros, los que creemos, la palabra de la cruz no es locura. No es locura. No estamos locos. La palabra de la cruz es poder de Dios. Tenemos una obra que mostrar, la obra del Calvario, y tenemos a quien predicar. Porque cuando hablamos de la palabra de la cruz, no estamos hablando de la cruz, sino de aquel que fue a la cruz. De Él proviene toda bendición espiritual. Él nos hace santos. Si aquí hay santos, es porque hay uno que es santo. Nos hace sus hijos. Aceptos. Tenemos redención. Tenemos herencia. En Él se reúnen todos los atributos y cualidades de la divinidad a favor de la humanidad. Como lo dijo un escritor inspirado: la justicia y la paz y la misericordia y la verdad se encontraron. Un buen método para ilustrar una verdad, un buen recurso literario que se llama la personificación, es decir, darle el carácter de persona a aquellos valores que son abstractos, pero más que abstractos se vuelven concretos en uno. Porque la justicia y la paz, la misericordia y la verdad tienen un nombre. No es una idea abstracta. Yo publico esta mañana que esos 4 personajes usados por el poeta bíblico tienen un nombre. Y el nombre de ellos se reúnen en uno solo, y ese solo se llama Jesús.
He aquí la obra del Calvario: perdón, sanidad, liberación, favor, misericordia, bondad, justicia, derecho, todo en Él. Y ahora resucitado le dice a sus discípulos: váyanse para Jerusalén, váyanse hasta que ustedes sean investidos del poder de lo alto. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero ¿saben una cosa, hermanos? También ahí hubo un silencio del día 40 al día 50, porque ellos se fueron para Jerusalén a esperar la promesa. Y 9 días y no ha pasado nada. Oh, pero el día 10º era el día de Pentecostés. Aleluya. Se rompió el silencio. Y qué manera de romperse, ¿verdad? No fueron ellos los que estaban hablando, era otro el que estaba hablando por medio de ellos. Era Jesús, era el Espíritu Santo el que hablaba. ¿Sí o no, hermanos? No eran ellos, no eran ellos, no eran ellos, era Dios. Se rompió el silencio. ¿De qué manera, verdad? Y Pablo, que también fue un hombre que experimentó lo mismo en el día que Dios estableció para él, porque también fue lleno del poder del Espíritu Santo, se fue para Corinto. En la loma del Corinto había un templo a una diosa, y en ese templo los corintios le rendían culto a esa diosa, y los hombres fornicaban con las sacerdotisas de ese templo. Era tanta la inmoralidad de esa ciudad que en ese tiempo se llamaba corintizar aquel que cometía inmoralidad sexual, porque si alguien era inmoral sexualmente, los corintios. Estoy hablando de la ciudad que está visitando el apóstol. Y cuando entró a la sinagoga, lo expulsaron y fue a la casa de alguno a seguir predicando. Pero el principal de la sinagoga se arrepintió. Pero Pablo está incómodo en Corintio, quiere irse pronto. Pero Pablo fue un hombre que aprendió a ser sensible a la voz de Dios. Y yo digo, hermano, es bueno uno ser sensible a la voz de Dios.
que Dios nos libre de perder la sensibilidad a la voz de Dios. Porque por más tiempo que pase uno en la vida, que en el ministerio, y sea quizás un hombre de experiencia, eso no le quita a uno que uno tenga que ser cada día más sensible a la voz de Dios. Y yo doy gracias por los hombres que están aquí sentados, porque yo sé que hemos aprendido, ¿cierto? El Señor nos ha enseñado a ser sensibles a la voz de Dios. Y Pablo era un hombre sensible a la voz de Dios. Y yo estoy predicándole a un auditorio sensible a la voz de Dios. Porque créame que yo estoy seguro que no estoy hablando yo. El que está hablando aquí es el dueño de esta palabra. Y el dueño de esta palabra se llama Jesucristo. Pablo se quiere ir de Corinto, pero el Señor le habla en visión de noche y le dice: Pablo, no temas, sino habla y no calles. Cada vez que Dios dice algo, tiene una razón para decirlo. Si le dijo no temas, era porque Pablo tenía miedo. Se está mostrando todo el drama humano que nosotros padecemos a veces, que nos da miedo. Nos da miedo, a veces nos da miedo. Pero así como el Señor le habló a Pablo, nos puede hablar esta mañana a nosotros y decirnos: no temas. No temas, no temas. Habla y no calles. Le dijo dos cosas importantes: no temas, y le dijo: habla y no calles. Pero el Señor, como atiende a la mente racional nuestra, y la mente racional nuestra siempre está preguntando el porqué de las cosas, el Señor se apresura a decirle por qué le dice no temas y que hable y no calle. La respuesta que le da el Señor a continuación dice: es que yo estoy contigo para librarte, y nadie podrá poner la mano sobre ti. Nadie. Esas son palabras de confianza. Yo creo que es la palabra de un solemne caballero que nunca ha dejado caer al piso ninguna de sus promesas. Y sí, yo estoy contigo. Y me llama la atención, como alguna vez lo compartíamos con los jóvenes, que él habla siempre en presente cuando habla de él, porque él es el eterno presente. Cuando dio la gran comisión, él no dijo yo estaré, dijo yo estoy. Y yo me preguntaba por qué dice yo estoy y por qué no dice yo estaré. Y me respondí a mí mismo: es que cada que lo lea cualquiera de nosotros, el día que lo leamos va a decir yo estoy. Lo leyeron los del primer siglo y decía yo estoy. Lo leemos hoy y dice yo estoy. Y si lo lees mañana va a decir yo estoy.
no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios?, dice él, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, Padre, el alma del Hijo, todas son mías. Eso sí, el alma que pecare, esa morirá. Y usted me preguntará esta mañana, ¿y el diablo qué tiene? El diablo no tiene nada, porque es un ladrón. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Él es el dueño de todo. Y cuando el Señor dice mucho pueblo, está mostrando su previo conocimiento de las cosas. Porque si hubiera sido poco, él hubiera dicho tengo un poco de pueblo, pero dijo tengo mucho pueblo. Él ya lo sabía. Él lo sabe. Él sabe. Oh, yo estoy feliz de predicar al Dios que lo sabe todo. Sabe todo. Lo sabe todo. Sabía hasta que iba a predicar yo esta mañana. Y sabía quiénes iban a venir. Y sabe quién van a ser llenos del poder del Espíritu Santo esta mañana.